Yo me voy a centrar a lo mejor un poco menos en la versión histórica y en la versión arquitectónica, aunque trataremos algo de su implantación en el territorio y más en lo que era realmente el sistema técnico y cómo funcionaba este telégrafo óptico. Pasaremos brevemente por los primeros antecedentes, cómo comienza esta teoría de la telegrafía y qué condiciones realmente cumple el telégrafo óptico, la implantación en Europa y en España y cómo funciona realmente este caso español. Realmente el problema de la comunicación a distancia es uno de los grandes problemas que ha tenido la humanidad por sus grandes ventajas y se ha intentado resolver desde tiempos muy antiguos. En principio se hizo también mediante los semáforos costeros, las atalayas. Eran grandes construcciones, sobre todo de relación con los puertos, también con una vertiente militar, pero que estaban muy reducidas en lo que podían conseguir. Normalmente, más que ser un sistema de comunicación, eran un sistema de alarma, mediante fuego, mediante señales, mediante banderas, pero podían transmitir mensajes muy, muy sencillos. Ha habido una emergencia, nos han estado invadiendo, no se podía realmente transmitir información, que es la gran revolución que trae la telegrafía y la telegrafía óptica. ¿Cuándo cambia este pensamiento? Esto comienza a cambiar sobre todo en los siglos XVII, siglo XVIII, cuando hay dos grandes avances. Por un avance técnico, que es el descubrimiento de la lente acromática. Esto se atribuye a John Dollond a mediados del siglo XVII. No sabemos, como dijo Darina, si realmente fue él, si no se sabe quién fue. Lo que esto llevaba es que hasta ese momento los telescopios, aunque se utilizaban, no podían usarse en telecomunicación. Tenían un problema llamado la aberración cromática, un halo multicolor a lo largo de los detalles, que conseguía que realmente a grandes distancias no se podían ver detalles, con lo cual no se podía transmitir unas cosas muy complejas. Poco después también llegamos a los estudios y a la presentación de Robert Hooke, conocido por la teoría de Hooke, que presenta su teoría de cómo comunicar tus pensamientos a largas distancias. Esto lo hace en Londres en 1684 y aquí es cuando realmente nace la telegrafía. ¿Por qué? Porque está presentando unos principios que van a ser verdaderos para el telégrafo óptico, para el telégrafo eléctrico, la telegrafía, Internet, y de hecho son los principios que seguimos utilizando hoy en día en la era del Internet. Es el momento en el que realmente cambia todo a nivel de las comunicaciones. ¿Qué principios son estos? 4 principios. En primer lugar, la sincronización de nodos. Lo que nos está diciendo es que es un sistema en el que el emisor, el receptor y todos los transmisores tienen que poder empezar a la vez y terminar a la vez. Y tienen que estar completamente compenetrados. Puede ser sincronación por relojes, pero de alguna manera tiene que hacerse. El segundo gran invento que tiene es que hay que abandonar el alfabeto tradicional, porque estamos transmitiendo paquetes de información. Una letra no tiene una gran información que dar y además tenemos que cuando estamos generando palabras, no todas las letras aparecen con una frecuencia previsible, con lo cual no es un tema que sea eficiente a la hora de transmitir esta información. Había que generar unos códigos que no son siempre los mismos. Pasamos en el óptico, que eran configuraciones visuales, en el eléctrico es Morse, luego pasamos al binario, pero tiene que haber algo. Y en paralelo a esto, lo que nos dice Hooke es que no vale solo con el mensaje. Hay que tener además una comunicación secundaria, que es lo que hoy llamamos como metadatos. Hay que saber dónde empieza, a dónde tiene que ir, qué tipo de información hay, todas las incidencias. Es una cosa que hay que también comentar y que desde luego las atalayas no eran capaces de llegar a tener este complejidad. Estas dos corrientes de información tienen que poder ser simultáneas también. Empezar, acabar y poder compenetrarse una con la otra. Y finalmente, dice lo que nos comenta Hooke, es que tiene que haber un protocolo de uso. Un protocolo de uso que es lo que nos va a llevar a los cuerpos administrativos y en este caso al militar, que es el que realmente va a usar el telégrafo óptico. Pero nos cuenta que realmente es un sistema mucho, mucho más complejo de lo que se estaba planteando en ese momento y que tiene que tener único y una identidad propia. Él realmente no llega a plantear nada, llega a hacer un intento de un ejemplo de cómo se podría hacer, pero lo hace entre dos riberas del Támesis y no tiene ninguna intención de llevarlo más adelante. Lo que él sí que nos comenta, como dice Gautier, es que llega a decir Robert Hooke que, bueno, que él piensa que con estos principios podrá llegar el momento en que estos paquetes de información puedan salir de París y llegar a Londres al minuto, algo pues que ya no solo hemos conseguido, sino que hemos llegado a superar en la época de la globalización. Pero bueno, es este primer paso a la globalización mundial.
Es interesante también que Hooke mencione París y Londres, porque como vamos a ver también el telégrafo óptico está muy ligado a Francia, Inglaterra y a sus relaciones y tensiones. Pero bueno, esto es, por esta parte, la parte teórica. Cuando llegamos al telégrafo óptico, el telégrafo óptico, la ventaja que tiene sobre los sistemas anteriores, al final, son cuatro grandes principios. Es un mensaje mucho más veloz que los caballos y que otros tipos de comunicación que había en ese momento, que cualquier tipo de mensajeros. Como hemos visto, es capaz de mandar mensajes con un significado que no se había convenido previamente. Existían estos códigos y estas consideraciones, pero tenía una versatilidad mucho, mucho más grande de lo que había habido hasta ese momento. Se trataba de asegurar que ese mensaje no se hubiera perdido. Fue un tema mucho más importante en España, donde llegamos a tener estas grandes torres defensivas, pero bueno, en general, en todos casos. Y tiene que ser fiable. Tenemos que, en cierto modo, saber que es un mensaje que no ha sido manipulado. Esto se llega a conseguir con el telégrafo óptico con códigos, con que realmente los torreros no sabían que estaban transmitiendo. Era una información que estaba solamente en emisores y receptores. Lo vemos, y esto tiene un reflejo popular. Lo vemos, por ejemplo, en El Conde de Montecristo, en Horatio con Hornblower, en muchas novelas de esta época ya se está empezando a mencionar qué ventajas tenía esto. Lo que tenemos sobre el telégrafo óptico también es que sí, realmente era eminentemente militar y político. Por parte de la sociedad, de la gente que realmente estaba viendo esto, realmente hay mucha reticencia a aceptarlo y hay mucha suspicacia sobre lo que está haciendo. Y esto tenemos muchos ejemplos sobre ello. Víctor Hugo, cuando habla de sus viajes, habla del telégrafo óptico como ese insecto extraño que se está ahí, que está mandando mensajes. Nadie sabe muy bien qué son un poco sinistros. Lo vemos ahí. Vemos también, por ejemplo, con Rodolph Stoffner, que es uno de los que comienza la tira cómica en periódicos, el nacimiento de las tiras cómicas, y incluso cuando habla de la sociedad, tiene una en la que es el telégrafo óptico de Chapé, dice, bueno, en esta tira se sube un perro a él, empieza a moverlo, nadie sabe cómo, y llegamos a que el otro país piensa que le estamos declarando la guerra. Es un miedo que existe a que hay algo que está pasando y que no sabemos qué es. Por eso realmente en Inglaterra hay mucho sabotaje, muchas veces se tiran o se queman estas torres por esta inseguridad que estaba generando. También está la otra vertiente, aunque fuera realmente de uso estrictamente militar, Francia llega a poner a finales del siglo XVIII, pone una multa de 30.000 francos a cualquiera que use el telégrafo para mensajes que fueran de carácter civil. ¿Por qué lo hace? Porque ya comienza el fraude fiscal. Esto es sobre todo a finales de siglo, los hermanos Leblanc consiguen utilizar estos metadatos para transmitir mensajes de bolsa. Dicen, bueno, si en la estación de Lille me dices que ha llovido media hora y has tenido que parar el mensaje, yo eso entiendo que ha subido el tipo de interés de estas empresas. Y con ello, bueno, consiguieron enriquecerse de una manera bastante explosiva. Luego, cuando ya pasamos al telégrafo eléctrico, con lo cual el óptico empieza a ser ese gran desaparecido de una época anterior y empieza además a ser ya de uso también público, de usos más personales, es cuando el telégrafo óptico pasa a ser un objeto de nostalgia y un objeto de los tiempos pasados que siempre fueron mejores. Pero realmente en este momento es realmente estrictamente militar porque nadie sabe muy bien qué es lo que está pasando con ellos. Pasamos entonces ahora de esta teoría y de este contexto a la práctica realmente. Y efectivamente la primera gran solución que se da es la de Claude Chappé y sus hermanos. Prueba realmente varios sistemas. Su primer sistema es un sistema de péndulo, luego pasa a este, que es realmente el más conocido. Es un gran brazo horizontal de 5 metros, brazos de 2 a 3 metros particulares. Se movía con poleas y esto podía tener varias posiciones distintas. Su primera demostración de sistema es entre Brulón y Parcé, 16 kilómetros. Ese fue con un sistema antiguo que no llegó a utilizar. Luego hace una prueba oficial, Belleville, Écouen, Saint-Martin-de-Terre. Estos eran 26 kilómetros en 1793 y fue completamente un éxito completo, lo que llevó a la construcción de la primera línea, que es esta de París-Lille, que como hemos visto es una de las líneas principales y una de las que más aguantarían del telégrafo óptico. Aquí, como vemos precisamente, se estaba planteando con esto, era una herramienta de Estado. Se buscaba que de todos los días y a todas horas la influencia de la República pudiera sentirse en todo el territorio, especialmente en Francia.
Sí que apuntar que incluso en Francia, aunque se desarrolló mucho, no fue un desarrollo lineal. Hubo veces que se paró, que se fueron medio abandonando. Es interesante, por ejemplo, durante el Tratado de Amiens entre Inglaterra y Francia, se abandonan muchas líneas y se deja de construir. Se abandonan muchas menos dos. En Inglaterra la de Londres-Lille y en Francia la de París-Brest. Porque lo que no vamos a hacer es dejar de tener vigilados a los enemigos. Pero es en este marco es en el que se está desarrollando también el telégrafo óptico. Sí, aunque hemos visto que no tiene un desarrollo igual en todos los países, es una idea que comienza a investigarse muy, muy pronto. En 1794 tenemos el primer sistema de Chapé. Ese mismo año, en Suiza, el de Kranz también está planteando su propio sistema de pantallas rotantes entre Estocolmo y Drottningholm. 2 años más tarde, George Murray ya está también planteando su propio sistema en Londres, en Inglaterra. También unas líneas de 100 kilómetros, eran más o menos la media que había. Es interesante que, como estamos viendo, solo estoy poniendo realmente los sistemas de mensajes de comunicación porque la Gran Torre Fortificada es realmente un caso español. Se planteó también en España otros sistemas, pero, por ejemplo, en Inglaterra eran colinas artificiales de tierra en las que se planteaban este cajón. En Francia muchas veces se están usando torreones de asistentes, torreones de campanarios. No había esa idea de una gran arquitectura asociada a esta comunicación telegráfica. Vamos a pasar ahora a España y esto lo voy a tratar un poco más separado, un poco más rápido porque ya hemos hablado de ello. En primer lugar, Agustín de Betancourt. Este es el sistema al que se refería mi compañera antes, el sistema mejorado de Breguet y Betancourt. Tuvo la mala suerte de perder esta guerra en la Academia de Ciencias contra Chapé. Es cierto que tenemos algunas cartas un poco encendidas entre técnicos de esta época. Y luego tiene el primer intento de red telegráfica, que es hacia Cádiz, aunque realmente sí empieza en el Retiro de Madrid, solo llega a realizarse hasta Aranjuez. Es interesante que el siguiente caso, que es el de Juan José Lerena, en vez de ir hacia Cádiz, decide ir hacia Irún, también importante, pero esto es para la relación con Europa, no tanto con las colonias. También comienza experimentos fuera de España, en Cuba, con el telégrafo de día y noche, y sí que tiene el segundo intento de red telegráfica que se queda en la línea entre Madrid y Riofrío, asociada a la corte, como hemos estado viendo. Estos son los dos grandes intentos. A partir de esto ya vamos a entrar directamente en el sistema que realmente emplea la red telegráfica, el sistema de José María Maté. Este sistema de José María Maté tiene una gran torre defensiva de 3 plantas, en torno a los 8 a 10 metros, también en lugares poco accesibles. Veremos más adelante cómo se ha ido asentando, y tiene un sistema mecánico que, como hemos visto, tiene los dos flujos de información. Un flujo intermedio primario en el que había 9 posiciones, una posición de reposo en el que no hubiera, y 2 M y X, las superiores, para ver si había errores o si había repeticiones del mensaje. Igualmente tenía el flujo secundario con 6 posiciones, que era esta bola de aquí del lado, en el que nos estaba explicando esos metadatos del sistema y del mensaje en sí. Nos estaban diciendo a dónde tenían que ir a parar, qué sitio venían y todo lo que estuviera asociado y no fuera parte del propio sistema. Estas construcciones mecánicas realmente no ha sobrevivido ninguna. Era hierro que una vez fue abandonado, no sobrevivió. Es cierto que en ciertas torres se ha restaurado, se planteó incluso llegar a hacer un modelo que llegase a funcionar. Es un poco complejo porque las situaciones del terreno han cambiado. En este caso, incluso la vegetación ha afectado mucho a visibilidades que antes había, que ahora ya no tenemos. Y también tenemos modelos estáticos realizados en Adanero, se han hecho también en Quintanilla, que nos están explicando esta concepción completa del sistema. En paralelo a este sistema mecánico, vamos a hablar un poco del lenguaje del telégrafo. Aquí vemos las distintas posiciones, en este caso, de la fuente de información intermedia. Eran con unas poleas que nos estaban dando esa información, y los torreros tenían a la vez que recibir primero el mensaje de la torre anterior con el anteojo y después imitar esas posiciones para transmitir el mensaje a la siguiente. ¿Cómo se hacía este mensaje? Tenías una serie de posiciones, la X, que es lo que era el stop en el telégrafo eléctrico para
parar cada vez que había un paquete de información terminado. Y esto se traducía más adelante en un diccionario. Cada país, por supuesto, tenía su propio diccionario. En España es el Diccionario Fraseológico Oficial del 1846. Lo que nos estaban diciendo estas informaciones, que para cada paquete de informaciones tienes que ir a este capítulo de movimiento de tropas, de cortes, de conmociones. Dentro de ese capítulo vas a esta página y vas a esta línea. Eran mensajes que podían ser muy, muy complejos. Podían ser: ha habido un atentado contra la vida del rey aquí, se está buscando un sospechoso de este rango de edad, de estas características físicas que se cree que ha huido. Eran mensajes muy, muy, muy complejos. Dentro de lo que se esperaba. También es interesante ver que claramente, ¿qué es lo que nos interesaba aquí? Las guerras, las cortes, la bolsa y no mucho más. Todo esto también se va avanzando, pero realmente estos diccionarios fraseológicos iban a estar solo en unos puntos muy, muy concretos de la línea. De las 52 iban a estar en Burgos, Valladolid, Vitoria, sitios en los que queríamos que llegara este mensaje. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando, ya hemos hablado un poco del software de este telégrafo, vamos a hablar ahora del hardware. Lo que queremos conseguir al final con esta red telegráfica es transmitir el mensaje a larga distancia, con lo cual la red o las líneas tienen que responder a dos grandes cuestiones. Una es: ¿a dónde tiene que ir esta información? Lo que significa que este telégrafo tiene que asentarse en puntos administrativos de la ciudad, perdón, del país. Las sedes de gobierno civil, las diputaciones provinciales, acaban de instaurarse de una manera paralela a este telégrafo óptico. Las capitanías militares, lo que significa que, por ejemplo, en la línea de Castilla, Burgos y Valladolid es obligatorio que pasen por una condición y por otra. Y también localidades estratégicas. Por ejemplo, se establece un telégrafo en Tolosa. Tolosa, desde un punto de vista de población, de política, a lo mejor no hubiera sido tan importante, pero estamos en el contexto y en el marco de las guerras carlistas, con lo cual era una de las torres que estaba ya obligada en ese momento. Aparte de estos nodos en los que se va a recibir y en los que va a emitirse la información, también hay unos condicionantes físicos en el territorio, lo que significa que hay que considerar también estas torres, ponerlas en puertos de montaña, en valles, cómo va a pasar del valle a las zonas de más relieve, pasos y desfiladeros. Realmente el telégrafo óptico, una de las ventajas que tiene sobre las diligencias es que hace recorridos mucho más rectos y mucho más directos, pero sigue pendiente de la distancia y del relieve. La Real Orden de 1844 habla de que se buscaba conectar todas las capitales de provincias y los puntos notables de costas y fronteras. Luego, cuando llega a su concreción material, vemos que no es tan sencillo como eso, pero bueno, es la idea. También lo que tenemos en este caso es que cuando se acaba el telégrafo óptico y tenemos que darles ese nuevo uso, hay torres en las que por su posición les dejan una situación muy bien puesta. Por ejemplo, en Quintanilla estamos justo en el límite, en la frontera entre Castilla y León y Álava. Entonces es uno de los fuertes que se va a reutilizar en las guerras carlistas como fuerte. De hecho, en la restauración tuvieron que llegar a un compromiso entre su función como telégrafo y su función como fuerte. Establecieron un foso que realmente no había existido en su construcción, pero refleja cómo esta vida ha ido cambiando en unos puntos porque ya tenían su importancia y su valor en el momento de la elección. Esta imagen, una imagen muy parecida, imagino que aparecerá, son las líneas como se llegan a construir, todas partiendo de Madrid en esta red centralizada, una línea hacia Irún y hacia Francia, otra hacia Barcelona, que realmente se planteaba que llegara de nuevo hasta la frontera, hasta la Junquera, y la última hacia Cádiz. Se llegan a plantear que hubiese bastantes más secundarias y ramales que realmente no llegan a construirse, solo se construye uno hacia San Ildefonso y el otro a Cuenca, en relación con las Cortes. Entonces, de nuevo, hay que elegir estas torres. Realmente, si lo único que nos interesara fuera transmitir el mensaje rápido, lo más fácil hubiera sido pasar de Madrid directamente por Soria, Pamplona y llegar a Irún. Muchas menos torres, mucha menos inversión económica, pero ¿cuál hubiera sido el uso de estos telégrafos si estás cortando la gran parte del país? Por eso hay que hacer este equilibrio entre las realidades físicas y realmente la utilidad de este telégrafo. Y es por eso por lo que realmente se plantea esta gran vuelta pasando por los grandes puntos fijos que van a ser el Central y Madrid, la San Ildefonso y ya Valladolid, Burgos, Vitoria, Tolosa y San Sebastián, terminando en Irún.
Y de esto realmente las torres en puntos fijos, como eran ciudades y como realmente muchas veces estaban en edificios, prácticamente no queda nada. Queda en Burgos, tenemos alguna idea de dónde podría haber estado situado en el castillo, tenemos algunos grabados e información histórica, pero realmente las grandes restos que nos quedan de telégrafo óptico van a ser la de las torres intermedias, las torres en las que eran realmente solo esos puntos de paso, menos importantes, pero que han tenido ahora su relevancia. En un primer momento, de todas maneras, esta red de Real Orden IMATE está planteando no hacer torres, hacer meterlo todo directamente en edificios existentes, sobre todo en torres de iglesia. Esto genera dos problemas. En uno, relacionado con el sistema en sí, es que no era compatible con muchos de los usos que había. Por ejemplo, en iglesias se vio que las campanas muchas veces conseguían disalinear este sistema, se encasquillaba y no se pudo hacer más que en un caso, en Burgos, en Villazopeque, que sigue hasta la actualidad. Se ve que el campanario aguanta ese otro piso que tiene, es la torre de telégrafo, como vemos que ya no tiene el sistema mecánico. Y luego la otra cosa que tiene es que hay unas necesidades físicas. Los pueblos no se han hecho con esta versión radial del territorio, con lo cual muchas veces era insuficiente para cubrir las necesidades del telégrafo. Esto lo vamos a ver mejor explicando un poco esta traza. Lo que vemos es no hay una distancia fija. En ningún caso de las tres líneas se ve, hay medias, pero realmente, como vamos a ver más adelante, se van a ir mucho de esa media. También una ventaja que tenía el sistema español sobre el francés es que MATE consigue que se pudieran ver en ángulo. El francés había que verlo todo más o menos de frente para poder recibir esa información. Este sistema de bolas hacía que se pudiera trabajar un poco más en las tres dimensiones. Con lo cual nos encontramos casos, incluso dentro de la misma línea, muy, muy variados. Tenemos, por ejemplo, en Palencia y en general en todo lo que es Tierra de Campos, Segovia, Palencia, Burgos, etcétera, Castilla y León, distancias muy largas y líneas muy rectas. Mientras que cuando llegamos a los Montes Vascos, donde hay un relieve mucho más fuerte, hay días de niebla mucho más acusados, tienen que ser distancias mucho más cortas y tienen que ser distancias que se están ajustando al relieve y a las valles de una manera que a veces tienen que tener, por ejemplo, de 10 kilómetros, que es de media, tienen que bajar hasta 4, y de normalmente 180 grados, que se consideraba lo habitual, tienen que bajar hasta los 35. Y es curioso de todas maneras como si llegamos a ver ahora los planos actuales, las carreteras están pasando muy a menudo por estos pasos muy cercanos a los que había el telégrafo, precisamente porque estamos usando la misma lógica, que también es una ventaja a día de hoy, porque eso implica que la mayoría de las torres son todavía visibles desde la distancia. Es decir, cuando estamos transmitiendo este mensaje, lo importante de las torres es cómo se veían las anteriores. Y aquí yo creo que se percibe muy bien esa diferencia cuando estamos hablando de cómo hacer entender este sistema al futuro. Tenemos casos, por ejemplo, en Palencia, donde las torres realmente son visibles una a la otra. Por ejemplo, entre Dueñas y Tariego. Pero son visibles desde abajo. Estas torres no estaban pensadas para que se vieran a cota de suelo. Estaban pensadas para que el mensaje se viera desde 10 metros y con un telescopio. Y luego, por ejemplo, en los Montes Vascos tenemos que la maleza ha crecido hasta tal punto, por ejemplo, en el caso de esto es Alsasua, en Navarra, que ya la torre está completamente oculta. Si ahora, de hecho, esta se ha restaurado, pero si quisiéramos explicar ese sistema de técnico y ese funcionamiento, tendríamos que hablar de una modificación del terreno realmente considerable. Ya tenemos aparte dentro de este sistema el caso específico español, como ya vamos a comentar más adelante. Las torres españolas tienen una materialización muy muy fuerte, tienen una planta cuadrada, están hechas a tres plantas con un acceso desde la segunda planta, y esto se hace por la seguridad del mensaje, porque estamos ante un caso que hay bandolerismo, hay guerras con otros bandos, con lo cual de hecho MATE plantea en 1844 ya sin implantar directamente el telégrafo eléctrico, porque ya existía, ya se conocía y era un sistema fiable. El problema es que dependía todavía de cables. Con lo cual, después de estudiarlo, decide que es más importante la seguridad, aunque fuese un sistema que ya empezaba a entenderse que iba a quedar obsoleto en pocos años, decide que es mucho más importante que durante el tiempo que esté en uso realmente pueda utilizarse de una forma segura.
Lo que nos lleva a estas grandes torres, que realmente es lo que se han mantenido hasta la actualidad, cuando muchos de los otros sistemas más efímeros, pues en estos 2 siglos han ido desapareciendo. De todas maneras, lo cierto es que están en funcionamiento 2 décadas, 3 décadas, algunos un poco más dentro de la parte civil, pero muy pronto empieza a establecerse el telégrafo eléctrico. Realmente el óptico y el eléctrico van a estar funcionando simultáneamente, sobre todo en la línea de Castilla, que es la primera que llegó a realizarse. Y si vamos a ver, y como contará Luis más adelante, realmente la red va a ser muy parecida, va a tener los mismos principios de funcionamiento y va a tener una asentación en el territorio por unas líneas prácticamente idénticas. Y eso es porque está respondiendo a una lógica muy parecida, aunque su solución sea distinta. De fondo va a tener el mismo problema y la misma solución. Y entonces este sistema técnico, a nivel de hoy, lo que nos ha dejado sobre todo es que debido a su condición, a su materialidad y a esta forma de solucionar que se dio, nos ha dejado una materialidad y unos restos de este sistema telegráfico muy claros, que es además una de las señales que tenemos en España, que es nuestra y que realmente no se ha mantenido en muchos otros países, con lo cual tiene importancia y las medidas de restauración y de mantenimiento y de conocimiento del telégrafo óptico no son en ningún caso en balde. Y con eso, muchas gracias por la atención. Sí.